Vamos a esperar porque se está grabando, así que... Okay, we're back. We're back. Okay, Ya estamos. yeah, Gracias, Alexis. thank you. Don't worry. Dale un aplauso a Alexis. There's a sermon illustration in that. Hay una ilustración en algo de eso. Yeah, keep the battery charged. Mantén la pila con batería. It's like your relationship with God, keep it charged. Mantente con batería en tu relación con Dios. But thank you very much. Pero muchas gracias. So I was saying about my wife. Así que hablaba sobre mi mujer. We've got 2 lovely children. Tenemos 2 hijos. My boy got married last summer. Who got married? Mi My hijo, boy. mi hijo se casó el año pasado And my daughter is just finishing in university. y mi hija acaba de terminar la universidad. Before we had them, Antes de que nacieran, we waited for 5 years. esperamos 5 años. Like maybe 5 years is not a lot in Spain. Y quizás 5 años no es mucho tiempo en España, But in Nigeria, pero en Nigeria, when you're married after 9 months, cuando te has casado después de 9 meses, they're looking, where is it? ya se está buscando, se lo esperan. So to wait for 5 years is a lot. Entonces esperar 5 años es mucho. And when we went to the doctors, Y cuando fuimos a los médicos, they said my wife's fallopian tubes, one was permanently blocked and one was 80% blocked. y cuando fuimos dijeron que los tubos fallopianos de mi mujer, uno estaba bloqueado permanentemente y el otro parcialmente. And it was going to take a miracle for God to give us children. Y que íbamos a necesitar un milagro para que Dios nos diese hijos. Well, we got 2 miracles. Pues tenemos 2 milagros. Praise God. We want to talk about the nations, Queremos hablar sobre las naciones, but you cannot talk about the nations without talking about people, pero no podemos hablar de las naciones sin hablar de las because personas, people make nations. porque las personas constituyen las And you naciones. can't talk about people without talking about a person. Y no podemos hablar de las personas sin hablar de una. And I wanted to just start with a story of a person. Entonces quería empezar con la historia de una persona. My father, Mi padre, he was a Muslim, él era musulmán and he prayed to Allah. y oraba a Alá. And as a child growing up, all he knew was Allah. Y de niño, él mientras crecía, lo único que conocía era Alá. And his father wanted him to be an imam, a Muslim cleric. Y su padre quería que fuese un clérigo musulmán. So he didn't go to a conventional school, he went to an Arabic school. Entonces no fue a una escuela normal, sino a una arábica. And one day, about 13, he was praying in the mosque. Y un día tenía como 13 años y estaba orando en la mezquita. You know how they face Mecca and then they bow and pray. Y sabéis cómo se miran hacia la Meca y se postran y oran. Without Christian friends, without any church context, he heard the voice of God. No tenía amigos cristianos ni tenía el contexto de la iglesia, pero él escuchó la voz de Dios. And he looked around and God said to him, I don't want you to pray to me this way. Y miró a su alrededor y Dios le dijo, no quiero que ores de esta manera. This is not the right way to pray to me. Esta no es la forma correcta de orar a mí. He looked around, nobody. Entonces miró y no había nadie. And from that day, he lost his peace. Y desde ese momento perdió la paz. He could not pray No podía orar in the Muslim way. de esa forma. And this went on for a few months. Y eso siguió así unos meses. Managed to tell his mom. Consiguió decírselo a su madre. Mom said, don't say anything to your father. Y su madre dijo, no le cuentes nada a tu padre. Maybe this moment will pass. Quizás todo esto pase. Long story short, he ran away from home, En resumen, huyó de casa, went to another city, se mudó a otra ciudad, became a Christian, se convirtió en cristiano became a pastor. y en pastor. He had children. Tuvo hijos. 4 children died 4 hijos murieron before they had me. antes de que yo naciera. Before they had me, my mother had a dream. Y antes de que yo naciera, mi madre tuvo un And sueño. in the dream, Jesus was giving her a baby boy. Y soñó que Jesús le daba un hijo. And Jesus said, I have given you victory, don't worry.
Y Jesús le decía, te he dado la victoria, no So te preocupes. That's where my name comes from. My name is Shagan, Y de ahí viene mi nombre es Shagan, which means victory. que significa victoria. And the reason I tell you that story Y la razón por la que os lo cuento, from one life, a partir de una vida, a Muslim, un musulmán, God broke through supernaturally. Dios abrió el camino de forma sobrenatural. I met Jesus through my father. Yo conocí a Jesús a través de mi padre. I was living in Nigeria, Yo vivía en Nigeria and God brought me from Nigeria to the UK. y Dios me trajo de Nigeria a Reino Unido. I'm pastoring a church in the UK. Y ahora soy pastor de una iglesia allí. I've met Kevin. He conocido a Kevin. He's a Christian. Es cristiano, Another individual otra persona, who is very impressive. que es muy impresionante. Amen. Because I have to say it because nobody else will say it here. Lo tenía que decir porque nadie más lo ha dicho. He found Christ in Bournemouth, Conoció al Señor en Bournemouth, planted in Salisbury, plantó una iglesia en Salisbury, left Salisbury, came to Madrid, se fue de allí, vino a Madrid, planted in Madrid, plantó una iglesia en Madrid, left Madrid, went to Segovia. se mudó de Madrid a Segovia, They're planting in Segovia. están plantando una iglesia allí. Well, if Kevin is impressive, Pues sí, Kevin es impresionante. Ness is amazing. Ness es increíble. But do you know who is most amazing? Pero ¿sabéis quién es el más increíble? It's Jesus. Jesús The one who is calling people supernaturally, es el que llama a la gente de forma sobrenatural moving them from nation to nation, y Él los mueve de una nación a otra so that you and you and you will hear the gospel. para que tú y tú y tú escuchéis el Evangelio. Now, God moves supernaturally to call people to himself. Y Dios actúa de forma sobrenatural para llamar a la gente hacia Él mismo. But how many of you sat here today, have heard the voice of God, and then you became a Christian? Pero ¿cuántos de vosotros hoy habéis escuchado la voz de Dios y por eso os convertisteis en cristianos? Anybody? You just heard a voice, and that's how you became a Christian. Escuchasteis una voz y así os convertisteis. Like my father, nobody preached to you, nobody said anything, you just had a voice. Como mi padre, nadie os predicó, nadie os dijo nada, solo Anybody? escuchasteis una voz. ¿Alguien? For the information of those who can't see behind, nobody is raising their hand. Para los que no veis atrás, nadie ha levantado la mano. How many of you Pero ¿cuántos de vosotros became a Christian os convertisteis because somebody took the time to pray for you? porque alguien tomó el tiempo de orar por ti Somebody took the time to talk to you. y alguien habló contigo? How many of you? Almost everybody. Casi todos. Even though God moves supernaturally and he can speak to people, Aunque Dios puede obrar de forma sobrenatural The y hablar most- con la gente, the most way he does it is through another person. lo que hace la mayoría de veces es hablar a través de otra persona. Imagine with me for a moment. Imagina conmigo un momento. You're in heaven Estamos en el cielo and it's just amazing. y es increíble. You can see Christ on the throne. Ves a Cristo en el You're trono, joyful. tienes gozo And the joy that you cannot explain fills your heart. y ese gozo inexplicable te llena el corazón. And all of a sudden, Y de repente you remember recuerdas the person esa persona who spoke to you about Christ. que te habló sobre Jesús. What would you think? ¿Qué pensarías? You would be so grateful Estarías tan agradecida for them. por esa persona. And I'm wondering, the question God has placed on my heart to ask you, Y la pregunta que Dios me ha puesto para haceros, who will be grateful ¿quién estará agradecido in heaven en el cielo because you spoke to them? porque tú les hablaste? Because you shared the gospel with them. Porque tú compartiste el Evangelio When con we all ellos. get there, Cuando lleguemos when they allí, will rush to you cuando vayan corriendo a and say, thank you, recibirte Tanya. y te digan, gracias Tania, Thank you, Edu. gracias Edu. I don't know all your names. No sé todos vuestros I would nombres, have gone round. si no lo habría hecho. Thank you for sharing the gospel with me. Gracias por compartir conmigo el Evangelio. This is what the nations is all about. De eso tratan las naciones. God gets to the nations through people. Dios alcanza a las naciones a través de las personas. God got to Spain through people. Dios llegó a España a través de las God personas. is always after the nations. Y Dios siempre va
a alcanzar las And there are naciones. two verses I just wanted to leave with you today. Y hay dos versículos que os quiero dejar hoy. And that is in Psalm 2, verse 8. Y hay Salmos 2, versículo 8. And this is God speaking to Jesus. Y este es Dios hablando a Jesús. It says to him, Ask me, Y dice, pídeme and I will give you the nations. y yo te daré las naciones. That great psalm that is messianic, Esa frase que es mesiánica, that talks about the nations being in conflict, in rage against God. que habla sobre las naciones que estaban en rebelión en contra de Dios. And God is saying to Christ, Ask me for the nations. Y Dios le dice a Cristo, pídeme las naciones. That is an invitation Es una invitación from the Father del Padre to the Son. al Hijo. Ask me. Pídeme. Whatever you ask the Father, Y lo que me pidas al Padre, He will give to you. Él te lo dará. So He's saying to Christ, Ask me for the nations. Entonces le dice a Cristo, pídeme las And naciones. of course, Christ came. Y claro, pues Cristo He vino lived. y vivió aquí, He died. murió, He rose again. resucitó And before He went to heaven, ascending to heaven, y antes de ir al cielo al ascender, He gathered 12. reunió a 12, He gathered 70. reunió a 70 personas, 120. a 120 Before you knew personas. it, they filled Jerusalem. Y pues llenaron Jerusalén. Before you knew it, they filled all Judea. Y de repente llenaron toda Judea. Now they are spread all over the world Y ahora se ha extendido en todo el mundo. because Jesus asked the Father. Porque Jesús pidió al Padre. And the story has not ended. Y la historia aún no ha terminado. And in the end, we know how it ends. Y sabemos cómo termina. In Revelation 7, Conocemos el final en Apocalipsis and it says, I see 7. a great multitude, Dice, veo una gran multitud, people from every nation, gente de toda every nación, tribe, toda tribu, every people todo pueblo, gathered at the throne, reunidos ante el trono. and they're worshiping the Lord. Worthy are you, Lord, Y están alabando al Señor Santo, digno eres tú, because the Son asked. porque el Hijo pidió. We're going to have heaven En el cielo where everybody will be gathered. habrá todo el mundo reunido. No nation will be missing. No faltará ninguna No nación, language will be missing. ninguna lengua. But in between that time, Pero entre medias, there is work to do. hay trabajo por hacer. Not because God is not able, No porque Dios no sea capaz, not because it will not happen. no porque no vaya a Let me ocurrir. tell you something. If you don't pray, if you don't preach, it will still happen. Aunque no ores, no prediques, ocurrirá igualmente. Because God will find people who will. Porque Dios encontrará personas que sí But lo the hagan. reason you should, Pero la razón por la que tú deberías hacerlo the reason I should, y por lo que yo debería hacerlo is not for God's benefit, no es por el beneficio de Dios, it's for my benefit. es por mi propio beneficio. Have you ever seen somebody living in a rough life, giving their life to Jesus, and when they are testifying, tears come down your eyes? ¿Alguna vez has visto a una persona que tiene una vida muy dura, muy difícil y cuando conocen a Cristo lloran? We have a lady in our church. Hay una mujer en nuestra iglesia She doesn't fellowship with us. y está con nosotros. But for 3 years, a couple will go to the streets of London talking to homeless people. Y bueno, hay un grupo de personas que van por Londres, lo llevan haciendo durante 3 años y hablan con los que no tienen casa. She gave her life to Christ. Dio su vida a They Jesús. picked her from the streets. La sacaron de la calle. She went to where the retreat to kind of get rid of the drugs, Fue a un retiro para desintoxicarse de las drogas, rehabilitation. rehabilitación. Now Y ahora she's preaching the gospel. predica el Evangelio. Imagine what the joy was when she was baptized in our church, telling her story. Imagina la alegría que había en nuestra iglesia cuando la bautizamos y ella contaba su historia. This morning we were coming into church. Esa mañana al venir a la iglesia We saw some people drunk on the streets. vimos algunas personas borrachas en la calle. Imagine one or two of them getting saved through the ministry of this church, Imagina a una o dos de esas personas salvas gracias al ministerio de esta standing here iglesia, giving glory to God. que estén aquí dando la gloria a Dios. And not only here, then you see them in heaven, Y no solo los veréis aquí, sino en el cielo, rejoicing. allí pues alegrándose. This is what the nations is all about.
De eso trata las This is naciones. what the gospel is all about. De eso trata el So Evangelio. God wants us to pray. Entonces Dios quiere que God oremos, wants us to go, quiere que vayamos and God wants us to give. y que demos. Can I say thank you to you as a church Puedo daros las gracias como iglesia for your generosity? por vuestra generosidad. I have been to Teresa and Eustace's house. He estado en la casa de Teresa y Eustace. Kevin, myself, and Megan. Fuimos Kevin, Megan y yo We went last year, el año pasado. and it was not just a building site. Y no era solo un sitio de construcción, It was just not convenient for people to live. pero no era un sitio conveniente para que alguien viviese allí. But I tell you something about Eustace. Pero os digo una cosa sobre He Eustace. had a better, is British by citizenship. Él es británico por ciudadanía, Even though he was born in Ghana, a pesar de haber nacido en he's a Ghana. British citizen. Es ciudadano Had a británico, good home. tenía una buena casa, Children had good schools. sus hijos iban a buenas But he said, escuelas, I'm going to go back to where I was born. pero dijo, voy a volver a de donde nací. From a good roof over his head Se movió de un sitio con un buen techo to a building site a una obra en construcción for over 6 years now durante más de 6 años because of the gospel. a causa del Evangelio. Because of the lives of people, they now have about 80 people in that church. Y debido a eso ahora tienen como 80 personas en la iglesia If he didn't go, y si no hubiese ido, they might not be saved. quizás no se hubieran He salvado. responded Él respondió and he's gone. y fue. And he's doing the work. Y está haciendo It's la not obra. comfortable. No está cómodo. Sometimes we all think about what is convenient. I will do it when it's convenient. Y a veces pensamos en lo que es conveniente. Pensamos, lo haré cuando sea el buen momento But conveniente. Eustace is doing it when it's not convenient. Pero Justice lo hace cuando no es conveniente. What an amazing thing that you now are able to contribute to make it a little bit more comfortable for them. Y qué increíble que ahora vosotros podáis contribuir para que sea un poquito más cómodo. That's what it takes to reach nations. Y ese es el precio para alcanzar a las naciones. I suspect I've not got a lot of time. I wanted to show you the link between why God is interested in nations. Creo que no tengo mucho tiempo, pero os quería enseñar el vínculo de por qué le interesan a Dios las naciones. Because if you think about Spain, Porque si te preguntas sobre España, will you say Spain is a Christian country? ¿dirías que España es un país cristiano? Will you? No. Do many people in Spain think about God? ¿Hay mucha gente en España que piensa sobre Dios? No. Most nations are thinking about politics. La mayoría de las naciones piensan en They're política, thinking about who will be in power. We're fighting ourselves. piensan quién tendrá el poder, estamos en lucha constante. But the Bible says in Psalm 24, the earth is the Lord and everything in the world. Pero en la Biblia, en Salmo 24, dice que la tierra es del Señor y todo lo que está en And ella. everyone who live in it belongs to God. Y todo el que habita en él pertenece a Dios. Whether it's in America where you have Trump trying to take over the world, Ya sea en Estados Unidos, donde está Trump intentando conquistar el mundo, or in Russia where Putin is trying to take over territories. o en Rusia con Putin, que está intentando conquistar territorio. All over the world you have kings, you have presidents, you have politicians. En todas partes hay reyes políticos And they behave as if they own their own country. y actúan como si fuesen dueños de su propio país. But they don't even own the breath in their lungs. Pero no son dueños ni siquiera del respirar que tienen en los pulmones. And year after year, history after history, we see people who are big names, they fall down and die. Y año tras año, historia tras historia, vemos a gente renombrada que cae. Because even the life that they have, they don't own. Porque ni siquiera son dueños de su propia vida. But we have a God in heaven Pero tenemos a un Dios en los cielos, who is the author of eternal life. que es el autor de la vida eterna. And he has promised to give eternal life to anyone who will come to him. Y ha prometido dar vida eterna a cualquiera que se acerque a él. He is the God of Israel, Es el Dios de Israel, he is the God of the church, el Dios de la iglesia, but he is the God of the nations. y es el Dios de las The naciones. nations belong to him, Las naciones le pertenecen, whether they know it or not. lo sepan ellos o no. And the Bible says the kingdom of this world
Y la Biblia dice que el reino de este mundo have become the kingdom of our God, se ha convertido en el reino de nuestro Dios and he will reign over it forever. y que Él reinará por la eternidad. Amen. Amen. Let me just give you a few illustrations. Quiero mostraros algunas ilustraciones. What was Egypt about? ¿Por qué ocurrió lo de Egipto? Slavery. La esclavitud. The people of Israel, El pueblo de Israel, 70 of them, 70 personas, went into Egypt fueron a Egipto through the ministry of Joseph. a través del ministerio de José. Why? ¿Por qué? Is it because God wanted to punish the people of Israel? ¿Dios quería castigar al pueblo de Israel? No. No. It's because God wanted to show himself to Egypt. Es porque Dios quería mostrarse a él mismo a Egipto. So he took, again, a person. Entonces, de nuevo, tomó a una You persona. followed the story of Joseph. Seguimos la historia de José. His brothers put him in the pit. Sus hermanos le echaron a un foso From the pit, they sold him to slavery. y de ahí le vendieron como esclavo. From slavery, they lied against him. He ended up in prison. De ahí de esclavo mintieron y acabó en prisión. From prison, he ends up on the throne. Y de la prisión pasó al trono. God organized a famine. Dios organizó la agricultura, la hambruna, sí, But eso. before that, he blessed Egypt. They had a lot. Y antes de bendecir, pues Egipto tenía mucho. Everyone had to come to Egypt to get food. Todos tuvieron que ir a Egipto para tener alimento. Israel ends up in Egypt, Israel acaba viniendo a Egipto and then Joseph died. y luego muere You José. think the story is ended? What's the point? ¿Y crees que la historia termina? Pues ¿para The qué? Israelites became millions of people in Egypt. Los israelitas crecieron a ser millones de A personas. king that didn't know Joseph started reigning. Empezó a reinar un rey que no conoció a José They started killing the Israelites. y empezaron a matar a los israelitas. And then God sent Moses. Y luego Dios envió a Moisés. And every time you will hear this phrase repeated in Exodus, Y siempre escucharéis esta frase repetida en God Éxodo, will say, so that the Egyptians will know that I am the Lord. para que los egipcios sepan que yo soy el Señor. So it's not just for Joseph, it's not just for Israel. Entonces no es solo para José ni para Israel, It's because God is interested in nations. es porque Dios se interesa por las He could naciones. have left Israel all by himself, Podría haber dejado a Israel apartado, but he used slavery to get to Egypt pero usó la esclavitud para alcanzar a Egipto and to show his glory. y mostrar su gloria. What about Babylon? Y Babilonia. Nebuchadnezzar took Daniel from Israel, Judah, Nabucodonosor tomó a Daniel and put him in Babylon. y lo trajo de Israel a Babilonia. You know the story. Conocéis la historia. In the end, we hear Nebuchadnezzar, Al final oímos que Nabucodonosor, a king who didn't know God, un rey que no a conocía king a who Dios, set up a statue about himself. un rey que alzó una estatua para sí mismo. I hear some presidents are setting up statues for themselves. Yo oigo que algunos presidentes hacen lo mismo, ponen sus propias estatuas. In the end, Al final, Nebuchadnezzar says this. Nabucodonosor dice says- esto: The kingdom of God el reino de Dios is an everlasting kingdom. es un reino eterno. There is no God like him. No hay Dios que se le There is no compare. king like him. No hay rey como él. Daniel ended up in Babylon because the nations belong to God. Daniel acabó en Babilonia porque las naciones le pertenecen a Dios. And through the ministry of one man and his friends, Y a través del ministerio de una persona y sus amigos, a whole nation got to know about God. toda una nación pudo conocer a Dios. Amen. The Ethiopian Enoch, the Ethiopian Enoch El eunuco etíope met Philip in the wilderness. conoció a Felipe en el desierto. Through the ministry of Philip, Y gracias al ministerio de he Felipe, went back to Africa a saved man. volvió a África siendo un hombre salvo. The nations belong to God. Las naciones le pertenecen al Señor. In Macedonia, En Macedonia some people were praying. había algunas personas orando. Paul wants to go to Asia. Pablo quiere ir And a then, Asia in a vision, y tuvo una visión. he hears, come over to Macedonia and help us. Y oye, ven a Macedonia y ayúdanos. As a result, Y como resultado,
all of Europe Toda Europa had the gospel, recibió el Spain Evangelio. España had the gospel. recibió el Evangelio. Can you follow the trend? ¿Veis el hilo? ¿No? Your life, our life, my life is not mine. Tu vida, mi vida, nuestra vida no es nuestra. And as Christians, we need to know that God has transformed our life for a purpose. Y como cristianos tenemos que saber que Dios ha transformado nuestra vida con un propósito. In Acts 1, it says that you will receive power En Hechos 1 dice que recibirás poder after the Holy Spirit has come upon you. cuando caiga sobre ti el Espíritu Santo. And you'll be witnesses Seréis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in Samaria, en Samaria and to the ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. So from the beginning, Entonces, desde el principio, God has the nations. Dios tiene las On his naciones en su corazón. What might God use you to do? ¿Cómo te podría usar Dios? You may think about the nations, Quizás pienses en las naciones and it can be overwhelming. y te abrume. But the way the kingdom works Pero ¿cómo funciona el reino? is that you think about the nations, Es que piensas en las naciones, but you act locally, pero actúas de forma where local, God has placed you. donde Dios te ha colocado. There are non-Christians in your workplace. Hay no creyentes en tu lugar de trabajo, They're your neighbors. tus vecinos. You go to the shops, you see them. Vas a las tiendas, te encuentras con ellos. You can't escape them. No te puedes escapar de los no creyentes. They're all around you. Nos rodean. That is your Jerusalem. Ese es tu Jerusalén. What if today Y si hoy you start empiezas by saying, God has the nations. y reconoces, dices que a Dios le pertenecen He las has asked me naciones. to pray. Él me ha pedido que He ore, has asked me to go, me ha pedido que vaya. and I may not be able to go to Mongolia, Y quizás no pueda ir a Mongolia, but I live in Segovia, pero vivo en Segovia. and the nations are in Segovia. Y las naciones están en Segovia. The nations are in Madrid. Las naciones están en Madrid. My neighbor belongs to a nation. Mi vecino es de una nación. I will pray for 5. Oraré por 5 personas. How many people will pray for 5? ¿Cuántas personas orarán por 5? To see 5 come to the Lord. Para ver a 5 personas que To conozcan a see Cristo. 5 people put their trust in God. Ver a 5 personas que confían en el Start Señor. with praying Empieza orando and then go. y luego ve. When the Lord speaks to you about that one, Cuando Dios te hable sobre esa persona, Kevin and I went to Ghana, Kevin y yo fuimos a Ghana, but you may just take 2 steps to go to the next door neighbor. pero quizás tú solo des 2 pasos a la casa de tu vecino. But start with prayer. Pero empieza con oración. Pray Ora and see when it's right, the Lord may lead you to talk to one of your neighbors. Because you have been praying, you will see the fruit. y ya verás cuándo es el momento adecuado para hablar con tu vecino. Como has estado orando, Dios preparará el fruto. Can I ask for you to rise as I Puedo pedir que finish? os pongáis de pie mientras termino. And I want you to say again with me, Y quiero que repitáis otra vez conmigo. the nations belong to God. Las naciones pertenecen a Dios. Las naciones le pertenecen a Dios. Amen. And he has asked me to pray. Y me ha pedido que ore. Can you say that? He has asked me to pray. ¿Lo podéis decir? Veo que ore. I will pray for 5. Voy a orar por 5. Voy a orar por 5. So I want you to take a minute or two. Think about the 5 people that are close to you. They may be family members. There may be people in your work. There may be neighbors. They are not Christians. And you want to commit from today that you will pray for them. Así que quiero que pienses en las personas que tienes a tu alrededor. Pueden ser vecinos, amigos, gente de trabajo, donde sea. Y que pienses que en esos 5 nombres por los que quieres orar. Take the time. Let's pray. Think about them. Think about the 5. Name them in your mind and just name them before the Lord and then say, from today, I'm going to commit to praying for these people for as long as I can. And by the grace of God, I will see them come to Christ. Entonces vamos a orar y mientras oramos piensa en los nombres de esas 5 personas y comprométete a orar por esas personas para que ellos puedan conocer al Señor.
In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Lord, we thank you because the nations belong to you. Señor, te damos gracias porque las naciones te pertenecen. We thank you that you want to use us to reach the nations. Gracias porque quieres usarnos para alcanzar a las naciones, Starting with Madrid, empezando por Madrid, our neighbors, con nuestros our family vecinos, members, nuestra familia, our friends. nuestros amigos. Lord, all those names that we have mentioned before you, Señor, todos estos nombres que te hemos mencionado ahora, we cannot reach them by ourselves. no podemos alcanzarnos por nuestra cuenta. But God, we pray Pero Dios, oramos that you will organize something que tú organices algo, that will make them ask the question, que haga que ellos se pregunten, is there God? ¿existe un Dios? Is there hope? ¿Hay esperanza? And as they're asking the question, Y cuando se planteen eso, Lord, give us opportunity Señor, danos una oportunidad to talk to them para hablar con ellos and tell them there is hope y contarles que hay and that there is esperanza God y que hay un Dios and that He owns the nations. y que a Él le pertenecen las And naciones. although He owns the nations, Y aunque es dueño de las naciones, He knows us by name. nos conoce por nuestro nombre. Lord, I pray Señor, oro all these names, que todas estas personas, will you bring them to you? estos nombres que te Will los you atraigas, help your church to pray? ayuda a tu iglesia a orar. Will you fill us with your Holy Spirit Por favor, llénanos con tu Espíritu Santo to be courageous, para ser valientes, to be bold, para tener coraje, to be filled with zeal para ser llenos con esa visión y pasión for the nations? para las We naciones. ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. I want to pray for you. Quiero orar por I want vosotros. you to put out your hands this way. Quiero que extendáis así las manos. Today is not Pentecost. Hoy no es Pentecostés. Pentecost happened 2,000 years ago. Pentecostés ocurrió hace 2000 años. But the same Holy Spirit is here today. Pero el mismo Espíritu Santo está aquí hoy. And it says that you cannot do this without you receiving power. Y dice que tú no puedes hacer eso si no recibes su poder. So I want you to pray. Entonces quiero que ores. And I'm going to pray for you. Y yo voy a orar por vosotros. And I want you to say, Holy Spirit, Y quiero que digas, Espíritu Santo, fill me afresh. lléname de nuevo. Come into my heart. Ven a mi corazón. Fill me with boldness. Lléname de valentía. Fill me with courage. Lléname de coraje. Touch me. Tócame. Come now. Ven ahora. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí. Some of you will feel a gentle warmth of the Spirit just filling your heart now. Algunos sentiréis como algo caliente en el corazón mientras el Espíritu os llena ahora. Some of you will feel the joy of the Lord just flooding your mind. Algunos sentiréis el gozo del Señor que llena vuestra mente. The Spirit of the Lord is here. El Espíritu del Señor está aquí. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Lord, where there is disappointment, will you bring your joy? Señor, donde haya decepción, por favor, trae tu gracia, de tu alegría. Where there is darkness, will you bring your light? Donde haya oscuridad, trae tu luz. And if there is anybody here who does not know you, will you speak into their ears? Y si hay alguna persona aquí que no te conozca, háblales, Señor. The Lord knows you by name. El Señor te conoce por tu nombre. He knows your pain. Conoce tu dolor. He knows where the pebble has gotten into your shoes and it aches. Sabe esa piedra que tienes en el zapato y te hace daño. He sees those tears Ve esas lágrimas and he wants to wipe them away. y quiere quitártelos. Why don't you surrender ¿Por qué no te and rindes? say, Lord, Y le dices, Señor, I stop struggling. dejo de luchar I learn surrender. y aprendo a someterme, a rendirme. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, We Jesús. bless you, Holy Spirit. Te bendecimos, Espíritu Santo. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you, Father.
You may be seated for a while. Os podéis sentar. I just wanted to tell you about different people groups in the world, Quería contaros sobre diferentes grupos de personas que hay en el mundo, in the regions of the world where they don't know the gospel. en zonas del mundo donde no se les ha alcanzado con el Evangelio. There is a window, there's a 1040 window across the world where the gospel is not preached. Hay una ventana 1040 en el mundo There are donde no 3.3 conocen el billion Evangelio. people in those places. Hay 3,3 mil millones de personas, 7,200 people groups that have not been reached. 7.200 grupos de personas que no han sido alcanzadas. There is the last slide, and there is a place called Makua people. Aquí veis la gente Makua. I have been there, He estado aquí and I work with Ademola. Kevin knows him. y trabajo con Ademola, que Kevin le conoce. And one person Y hay una persona who's Makua que es Makua, came from a village to a conference in Nampula, vino a otro pueblo para una conferencia gave his life to Jesus, y entregó su vida a Jesús. went back to Makua people, Volvió a su pueblo Makua and after a while, y después de un tiempo, Ademola and his team went to Moma in Makua. Ademola y su equipo fueron a ese pueblo, en Mola, And in 2 years, y en 2 años we have 120 converts. tenemos a 120 personas convertidas, They were Muslims before. que antes eran musulmanes. Now, Ahora, the total number of Christians in that area through the ministry of one Ademola el número total de creyentes en esa región por un creyente Ademola is 1,000 people and counting. son 1000 y más que van a seguir. Now they have 30 churches. Tienen 13 iglesias. Mozambique is not, it's a poor country, 30 iglesias. Mozambique es un país pobre, but the village where these Makua people are is completely cut off from civilization. pero esta región, este pueblo donde están los Makua, está cortado del resto de la civilización. From the closest city to the Makua people is 6 hours on rough roads. La ciudad más cercana a este pueblo Makua son 6 horas. No light, no electricity, no toilet, No tienen electricidad ni baños, nada así. but the gospel is getting there. Pero el evangelio está llegando a ellos. So we think globally, Entonces pensamos de forma global pray for 5. y ora por 5 personas. Pray for 5 Ora por 5 and see what God will do. y verás lo que Dios hace. God bless you. Thank you very much. Que Dios os bendiga. Thank you. Si el equipo de alabanza puede venir, vamos a tener un tiempo, una canción más de alabanza y tenemos un par de cositas más que compartir con vosotros y concluiremos la reunión. Pero ponernos de pie, vamos a alabar al Señor, que es el dueño, el Señor de las naciones. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que vence.